Buen día, mi nombre es Sergio Bernardo Figueroa, estudiante de la tecnología de regencia de farmacia. El día de hoy venimos a grabar un podcast correspondiente al curso Competencias Comunicativas, fase 2, tarea 2, expresamos en red. El MUAN. Nos ubicamos en uno de los más bellos municipios que tiene nuestro país, Colombia, el cual se encuentra ubicado en el departamento del Tolima Grande, quien está conformado con alrededor de 47 municipios, limita con departamentos de Calda, Quindío y el Valle del Cauca. Tenemos que su capital es la ciudad musical de Colombia, Ibagué. El departamento cuenta con alrededor de 101,33 millones de habitantes. Nuestro escenario en este característico mito es el municipio de Ataco, Tolima, el cual se encuentra ubicado en la zona suroriental. Su cabecera municipal se encuentra ubicada a 153 kilómetros de la capital del departamento. Ataco tiene un área de 996,82 kilómetros cuadrados, de los cuales el 0,1 corresponde al área urbana y el 99,9% al sector rural. La zona urbana está constituida por un casco urbano o cabecera municipal integrada por 8 de sus principales barrios. Limita con los municipios de Chaparral, Collaima y Río Blanco por el norte. Por el oriente limita con el municipio de Natagaima, municipio de Planadas por el occidente y con el departamento del Huila por el sur. Ataco fue fundado el 19 de marzo de 1657 por Diego de Ospina y Maldonado con el nombre de San José de Ataco. Se oficializó como municipio el 13 de octubre de 1887. Cuenta con alrededor de 337 años de existencia y un número de habitantes correspondiente a 19.985 y aumentando. Se encuentra situado a las orillas del río Saldaña, lugar donde se desarrolla nuestro mito. Ataco, al igual que muchos municipios de Colombia, se ha convertido en un lugar muy visitado frecuentemente por un número muy considerable de turistas cada año, sin importar su fecha. Cuenta con un alto nivel de personas que dedican un poco de su tiempo para dar a conocer sus diferentes costumbres, entre ellos sus bailes tradicionales, sus platos típicos, sus balnearios y demás escenarios que solo se pueden encontrar en este bello municipio, que acompañados del carisma de la gente hacen de Ataco un destino digno de visitar. Además es considerado como el mejor rumbeadero del mundo. Ataco se encuentra ubicado a orillas del río Saldaña, un río que es muy característico por su caudal, por su longitud y su alto contenido de peces. Por esto la mayoría de habitantes se dedica a la pesca y a la minería artesanal, aunque esta última se ha visto perjudicada debido a la práctica de la minería ilegal. De este modo la gente prefiere depender de la agricultura y la pesca. En el río Saldaña se han manifestado innumerables sucesos y sobre todo ha sido testigo de diferentes fenómenos naturales ocasionados por los cambios climáticos. El río Saldaña actualmente cuenta con un caudal de 200,5 kilómetros, termina su desembocadura en el río Magdalena, rodeando así todo el municipio y todo el departamento. Su principal característica es el poder albergar una gran variedad de peces. Por este motivo se convierte en una fuente muy vital y sustentable para el ser humano, en este caso para el habitante de Ataco. Cuentan los adultos mayores y personas que han dedicado su vida entera a la pesca artesanal que no todo resulta ser tan rentable o bueno como muchas personas lo cuentan, debido a la afectación que tiene el cambio climático en el comportamiento de la naturaleza y sobre todo en el río Saldaña. El Muan, como es conocido en las orillas del río Saldaña, cuentan que es el espíritu de un pescador que dedicó toda su vida a la recolección de peces para poder subsistir. Era un hombre alto de cabello muy largo, al igual que su barba y sus cejas, las cuales se parecía que tenían como función no dejar al descubierto sus ojos a simple vista, no reflejaba expresión en su rostro, debido a que tenía un bigote muy protuberante que no dejaba ver su boca. En la mayoría de los casos solo vestía con un pantalón, sin camisa y sin zapatos, pero su característica más pronunciada era un tabaco o una hoja de tabaco que sin dejar pasar un día llevaba prendida en su mano derecha. Su aspecto no era amigable, por lo tanto no contaba con ninguna amistad, ni mucho menos con una familia. Vivía en medio de su soledad
lidiando con sus propios problemas y siempre buscando la forma de sobrevivir y poder alimentarse. Ese era su propósito en la vida, sobrevivir para él mismo. La relación con las demás personas era nula, solo contaba con su hoja de tabaco que devoraba cuando no la podía prender. Cierta mañana, con un ruido retumbante a causa de una estruendosa lluvia que caía sin cesar, se levantó nuestro amigo a cortar, como era costumbre, su hoja de tabaco y así poder armar un cigarrillo y prenderlo, ya que el clima no se prestaba para poder realizar su función diaria, que era la pesca. Pero hay una frase que es muy utilizada en este gremio de pescadores: después de la lluvia salen los peces. Sin pensarlo mucho, el Moan alistó su herramienta de pesca, la cual tenía desde hace mucho tiempo, una atarraya o red, la cual contaba con un tejido especial para no permitirle a ningún pez que se escapara cuando la lanzara al río. Finalizaba con pedazos de plomo en las terminales del tejido y hacía anclar la red en el fondo del río para poder dar captura a cuanto pez se entrara en esta red. Con su característico tabaco y su red, se dirige a la orilla del río y lanza aquella red, pero con tan mala suerte, según nuestro característico amigo, que solo logra capturar 45 peces pequeños. Él quería más, sobre todo de un tamaño más considerable. Se fue adentrando mucho más hacia el fondo del río Saldaña sin poder medir los riesgos que éste se le pudiera traer, hasta llegar a la mitad del río, cuando el río le cubría hasta los hombros, dándole un pequeño espacio para poder maniobrar y así poder lanzar la red. Lo hizo con mucho entusiasmo y con la plena seguridad de que iba a tener una buena cantidad de peces y sobre todo de un gran tamaño. Teniendo por completo la razón, el Moan logró una pesca sorprendente que ni él mismo podía creerlo. Sacó los mismos 45 peces de un tamaño muy considerable, a diferencia de su primer intento. Pero con tan mala suerte no se esperaba que su red fuera a ser tan pesada para no poder sacarla del fondo del río. Hizo varios intentos para poder salir del río con su gran botín, pero le fue imposible. Debido a las circunstancias, tenía que tomar una decisión, la cual le comprometía su gran botín o su propia vida. Después de casi 30 minutos de batalla contra la idea de no dejar su gran botín, le resultó más satisfactorio dejarse llevar por la idea de que había logrado la pesca de su vida, que si era necesario moriría por ella y con ella, dándole así un final a su vida de pescador y poder morir contento y haciendo lo que más le gustaba. Pasado el tiempo, cuentan los pescadores que siempre logran visualizar a una persona a la orilla del río muy temprano, sentada en una piedra gigantesca, fumando tabaco y con una mirada perdida en el caudaloso río. Lo conocen como el Moan o la leyenda del Moan, que les hace favores a los pescadores a cambio de un tabaco. Dependiendo del tamaño del tabaco, asimismo es el tamaño de los peces que le pueda llegar a capturar en dichas redes. Gracias.